Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar con el desarrollo del solucionario del segundo examen de la CEPREVA del ciclo C 2024 en la parte de química. Muy bien, la primera pregunta es del tema de nomenclatura inorgánica y me dice, siguiendo el mismo orden en que se presentan los siguientes compuestos, ya infiero que hay más de dos elementos químicos unidos a través de un enlace químico. Determina el estado de oxidación del elemento diferente al oxígeno. Si usted se da cuenta, estos son óxidos, ¿sí? Me piden el estado de oxidación de los elementos que acompañan al oxígeno. ¿Listo? Recordar, ¿qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación es la carga teórica que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos, ¿ya? Como ley, en esta parte tenemos que recordar que la sumatoria de estado de oxidación es igual a 0, por ejemplo, en la molécula de agua. Tenemos que recordar que el estado de oxidación del hidrógeno es +1 y del oxígeno es -2. La interrogante surge, ¿cómo usted sabe que el estado de oxidación es +1 y aquí -2? Usted tiene que saber los estados de oxidación. Es imperativo que conozca los estados de oxidación de los elementos químicos. Si coloco aquí +1, 2 por +1, +2. -2 por 1, que es su atomicidad, -2. Y la sumatoria de estados de oxidación es 0. Bajo esta premisa de que la sumatoria de estados de oxidación es 0, vamos a trabajar la siguiente pregunta. Veamos, estado de oxidación del oxígeno, -2. Y aquí voy a poner X. ¿Qué hago entonces? Sumatoria de estados de oxidación es igual a 2 por X, 2X, más 3 por -2, -6. Yo sé que esto tiene que salir 0. Vamos a poner acá 2 puntos para no confundirnos. Entonces, 2x menos 6 es igual a 0 y 2x sería igual a 6 y x por ende sería 3. Pero usted no vaya a cometer el error de colocar solo 3. Aquí, como estamos trabajando con estados de oxidación, usted va a colocar +3. ¿Ya? Es taxativo que coloque +3. ¿Listo? Sigamos. Sumatoria de estados de oxidación. El oxígeno es -2. Y aquí voy a colocar X. Pero recuerde, aquí la sumatoria de estados de oxidación no va a ser 0, sino -3, debido a que este es un ion poliatómico conocido como ion fosfato. Muy bien. Sería entonces X, mira, más 4 por -2, -8. Y eso tendría que ser igual a -3. Por ende, X indefectiblemente va a ser igual a más 5 más 5. Y con eso ya tendría mi clave, ¿cierto? Usted en el examen tiene que trabajar en función a las claves. +3 más 5. Mi clave sería la alternativa A. Y vamos a trabajar el último. A ver. Si esto es X y esto es -2, la sumatoria de estados de oxidación sería igual a, veamos, X, porque solamente hay un manganeso, más 4 por -2, -8, y todo tiene que salirme -2. X sería igual a ¿cuánto? Indefectiblemente, ¿no? 4 por -2, perdón, acá es -1. Acá es -1. Sí, acá es -1. Listo. X tendría que salirme igual a más 7. Y mi clave sería la alternativa A. La alternativa A. ¿De acuerdo? +3, más 5, más 7. Sigamos. Segunda pregunta, me hablan de nomenclatura inorgánica. Me preguntan, según el grupo de óxidos, indique cuáles son óxidos básicos. A ver. Jóvenes, en nomenclatura inorgánica, el trabajo circunscribe 4 puntos fundamentales: óxidos, ácidos, bases y sales. Y dentro de sales incluimos función de sales. Un óxido ácido o anhídrido es la unión de un no metal más un oxígeno, y un óxido básico o óxido metálico es la unión de un metal más un oxígeno. Rápidamente, yo sé que el sodio es del grupo 1A y es un metal alcalino. Metal más oxígeno, sí, este es un óxido básico. Cloro, profesor, el cloro es un no metal del grupo 7A, del grupo de los halógenos, ¿verdad? Cloro, bromo, yodo. Listo, entonces será no metal más oxígeno, óxido o ácido o anhídrido, ¿no? El dióxido de carbono, el CO2. Muy bien. El carbono es un no metal más oxígeno. Tendremos también un óxido ácido. Azufre, del mismo grupo que el oxígeno, ¿verdad?
no metal. Entonces será no metal más oxígeno, óxido, ácido nuevamente. El estroncio es un metal alcalino térreo del grupo 2A. Tendríamos entonces un metal más un oxígeno y sería un óxido básico. Me piden óxidos básicos, solamente habría dos, ¿verdad? El de aquí y el de aquí. ¿Y cuál es la nomenclatura? Bueno, jóvenes, depende, ¿no? La nomenclatura puede ser UPAC, puede ser stock o puede ser clásica, ¿no? Óxido de disodio, por ejemplo, ¿no? O óxido de estroncio. ¿Ya? Entonces la clave, para no salirnos del tema, sería 2, netamente 2. Listo, tercera pregunta. Igual, seguimos con el tema de nomenclatura inorgánica. Perico es un emprendedor que desea producir un ácido oxácido para la limpieza de los metales. Sí, jóvenes, cuando uno tiene metales que están corroídos por el óxido, lo que utilizamos son ácidos para poder limpiar esa capa de corrosión y poder volver a pintarlas, ¿no? Entonces, en un almacén de su fábrica existen muchas sustancias. ¿Cuál de ellas debe elegir para hacer la reacción química que le lleve a obtener el tan anhelado ácido oxácido? Listo, jóvenes. Los ácidos tienen como grupo funcional el hidrógeno, el ion hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos tipos de ácidos, el ácido oxácido y el hidrácido. El primero tiene esta estructura y el segundo esta estructura respectivamente. El primero es una molécula ternaria y el segundo es una molécula binaria. Me preguntan por un ácido oxáceo. ¿Cómo obtengo yo un ácido oxácido? Lo dijimos en clase, oxáceo, ¿por qué? Porque tiene oxígeno. Y la reacción química para obtener un ácido oxáceo es, no lo olvides, un óxido ácido o anhidrido, o sea, un óxido no metálico más agua, ¿sí o no? Por ejemplo, a ver, tengo por ejemplo el óxido de azufre más el agua y yo voy a obtener el ácido sulfúrico. Eso sería un ejemplo, jóvenes, ¿no? Yo tengo aquí un óxido ácido más el agua y obtengo el famoso ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico. No lo olvides, ¿eh? Bueno, acá tendría que ser 3, ¿no? 3 para que sea exacto. Listo, jóvenes. Un óxido de azufre más un agua y reacciona y obtengo un ácido sulfúrico que vendría a ser un ácido oxáceo. Entonces la clave sería la clave de la alternativa E. ¿Listo? A ver, siguiente pregunta, me hablan del tema de reacciones químicas. En el laboratorio química del Uneval, Lucas lleva a cabo una reacción química identificando algunas evidencias. Señala como verdadero y falso el enunciado que le permite a Lucas confirmar que hubo una reacción química. Jóvenes, a ver, ¿qué es una reacción química? Una reacción química hemos explicado en clase que es el paso de reactivo a producto, pero para ello requieren de una energía de activación. Hasta llegar a la cúspide, que vendría a ser el complejo activado, ¿no? Un estado transitorio de alta cantidad energética en donde se forman nuevos enlaces. Listo. Pero no olvides que una reacción química es un fenómeno químico, por ende va a haber un cambio en la estructura interna. Una variación de la estructura interna. Entonces, ¿qué me puede evidenciar la presencia de una reacción química? Desprendimiento de gases, por supuesto. Liberación de calor, por supuesto. Formación de un precipitado sólido, por supuesto. No cambia de color. No, jóvenes, sí cambia de color. Eso sería falso. Y por ende la clave sería la alternativa B, la única, ¿no? La única. A ver, reacciones químicas. Me dicen, las reacciones químicas se clasifican según el tipo de combinación que realizan. La siguiente reacción química ya está balanceada. Veamos una reacción química balanceada. Recuerda, ellos son los reactivos y ellos son los productos. ¿Qué tipo de reacción es? A ver, jóvenes, sencillo, ¿no? Esa es una reacción de sustitución doble, ¿sí o no? El sodio, como tiene mayor reactividad, desplaza ¿quién? Al aluminio, ¿sí o no? Recuerda que los elementos más reactivos cuando los hemos estudiado son del grupo 1A y el 2A. Eso lo estudiamos en el tema de propiedades periódicas. Y mira, el sodio desplaza el aluminio y ahora tengo cloruro de sodio y aquí tengo sulfuro de aluminio, ¿ya? Eso es sustitución doble, también conocido como metátesis, ¿ya? Metátesis, sigamos. Tema reacciones químicas. A ver, la mamá de Domingo utiliza el gas propano para cocinar los alimentos. Al momento de prender su cocina, lleva a cabo la siguiente reacción química. Mira, tenemos un hidrocarburo, el propano, más oxígeno, tengo CO2, agua, pero también monóxido de carbono. Jóvenes, en una reacción de combustión, acá se tiene que producir calor. Listo.
A ver, jóvenes, en clases hemos estudiado que cuando yo tengo un hidrocarburo más un oxígeno, formo CO2 más agua, ¿verdad? Y cuando tengo un hidrocarburo más oxígeno, voy a formar monóxido más agua, ¿verdad? A eso en clase le hemos dicho que es reacción de combustión completa y a esto hemos dicho que es reacción de combustión incompleta. Jóvenes, pero recuerden que aquí el oxígeno es insuficiente, por eso se produce monóxido, pero no solo monóxido, ¿eh? El monóxido es un producto adicional, también se produce dióxido de carbono, pero en pocas cantidades. ¿Ah? Eso lo hemos mencionado. Entonces, vemos aquí el propano más el oxígeno forma CO2, forma monóxido, agua y calor. Listo. Jóvenes, la única que podemos marcar es combustión incompleta, ¿ya? Porque la reacción de combustión es completa e incompleta, jóvenes. No hay otro tipo de reacción de combustión, completa e incompleta. Si usted ve la presencia solo de CO2 es completa, pero acá hay monóxido, por ende es incompleta. Reacciones químicas. Sigamos. Me piden balancear, joven, la siguiente reacción. A ver, jóvenes. Si bien en clase hemos dicho que cuando vemos un ion poliatómico debemos utilizar el método de redox, si usted es perspicaz, vea, -1 en forma de anión el cloro porque es un halógeno, y acá sería +3 el hierro. Y el hierro, el ion sulfato es -2, acá sería +3. No hay una variación del estado de oxidación, por ende usted no va a utilizar redox. Eso es una reacción no redox. Entonces, para balancear tenemos el método del tanteo, el método redox, y el método ion-electrón. Perdón, ahí no va tilde, perdón. Ion. A ver, voy a corregirlo. Ion-electrón. Ion-electrón, ¿ya? Seguimos resolviendo al compás de Vivaldi, ¿no? En este caso yo voy a utilizar el método del tanteo, ¿ya? Sencillo, nada más, no me voy a complicar. Bien, me da la siguiente reacción química, vamos a trabajarlo ahí nada más. A ver, recuerda que para hacer el método del tanteo hay pasos, jóvenes, ¿sí? Que también lo hemos practicado en clase, ¿sí? ¿Cuáles eran los pasos, jóvenes? A ver, primero voy a trabajar con los metales. Segundo, con los no metales, a excepción del hidrógeno y el oxígeno. Tercero, con el hidrógeno y cuarto, por último, con el oxígeno. Listo, jóvenes. ¿Qué metal veo acá? El hierro, ¿sí o no? Acá tendría que ir 2 para que también sea 2, ¿sí o no? Listo. Sodio. Ahora trabajo con el sodio. 2. Acá iría 2, ¿verdad? Pero mire, 2 sodios, 2 sodios. Pero ahora habría 2 cloros. Y acá habría 6 cloros. Ah, ya. No lo puedo trabajar así, ¿cierto? ¿Qué hago entonces? Mira, porque este 2 afecta al cloro. Acá habría 6, jóvenes. Entonces acá no puedo colocar 2. Acá tendría que colocar 6, ¿verdad? 6 cloros. Y si acá hay 6 sodios, acá tendría que ir 3. Ahora sí, mira, primero he cuadrado los metales. 2 hierro, 2 hierro. 6 cloro, 6 cloro. 6 sodio, 6 sodio. Mira, 3 sulfatos, 3 sulfatos. Está balanceado. Y aquí iría 1. Me piden la sumatoria de estados de oxidación. Sumatoria de estados de oxidación, perdón, me piden la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. Listo. ¿Cuáles son los coeficientes? Estos, jóvenes. Entonces la suma sería 2 más 3 más 1 más 6. Y la clave sería, veamos, sumamos juntos 2 y 3, 5 más 1, 6 más 6, 12, ¿no? 12, una suma sencilla. La alternativa E. Continuemos, jóvenes. Unidades químicas de masa. A ver, Marita, la profesora de química del colegio, recibe 255 gramos de nitrato de plata. A ver, me dicen entonces que la masa del nitrato de plata, vamos a colocarlo así para que no se confunda, del nitrato de plata, recuerda que la nomenclatura siempre es de atrás hacia adelante, por eso es nitrato de plata, es igual a 255 gramos, ¿ya? Le encargaron que debe reportar esta sustancia en unidades mol-gramo, o sea, me piden en moles. Jóvenes, si me piden transformar esta masa en gramo en moles, ¿cuál es la única fórmula en unidades químicas de masa? La hemos estudiado, ¿verdad? Que el número de moles es igual a la masa. Vamos a verle acá 2 puntos. Unidades químicas de masa, ya. El número de moles es igual a la masa en gramos entre la masa molar, y esto es igual al número de átomos o moléculas, dependiendo del caso, entre el número de Avogadro, ¿verdad? 6 por 10 a la 23. En este caso voy a utilizar la primera fórmula, ¿ya? La primera fórmula. Listo.
Y lo vamos a trabajar de la siguiente forma. A ver, el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa me lo han dado en gramos, 255. ¿Entre cuánto es la masa molar? Vamos a hallar la masa molar del nitrato de plata. A ver, me dan los datos. Plata es 108. Sería 108. ¿Ya? 108 más. Nitrógeno vale 14. ¿Ya? Más oxígeno, que es 16 por 3, ¿no? ¿Por qué por 3, jóvenes? Porque hay 3 oxígenos, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Y 16 por 3 es 48. Y esto me saldría, a ver, sumamos juntos, 170, ¿no? 170. Entonces, jóvenes, la masa molar del nitrato de plata es 170. Solo voy a reemplazar. Acá colocaría 170. Y por ende, una división simple. El número de moles es igual a 255 entre 170. Esto me va a dar 1.5, ¿verdad? 1.5. Y la clave sería la alternativa A. Una división sencilla. Listo, veamos. Ya estamos acabando estequiometría. A ver, me dicen, se dispone de 7,2 gramos de hidróxido de sodio y se efectúa la siguiente reacción química. Listo. Vamos a copiar la reacción química. A ver. Me dan hidróxido de sodio. Me dan un ácido, en este caso es un ácido oxácido. Ya, fosfato de sodio más agua. Si usted es perspicaz, se va a dar cuenta que esa es una reacción de neutralización, ¿verdad? Base con ácido, sale agua, ¿no? A ver, vamos a balancear primero, jóvenes. Veamos primero los metales. El sodio, ¿sí o no? 3. Fósforo 1. Vamos ahora con los no metales. Fósforo 1. Vamos con el hidrógeno. 3 y 1, 4, ¿verdad? Acá tendría que ir 2, ¿verdad? Para que sea 4. Listo. Veamos ahora con el oxígeno. Acá hay 3 más 4, 7. 4, 5, 6. A ver, vamos a ver. 4, más 3, 7, ¿verdad? 7. Acá tenemos 4 y 2, 6. A ver, vamos a hacer la corrección. Entonces, 3 sodios. Listo. Vamos a ver ahora con el siguiente metal. Ya no hay más metales, haríamos los no metales. Fósforo. A ver, un fósforo. Listo. 3 hidrógenos más 3. Habrían 6 hidrógenos acá. Entonces acá no podría ser 3. Tendría que ser... Perdón, no podría ser 2. Tendría que ser 3. 3 por 2, 6. Y ahora sí, ¿verdad? Tendríamos 3 más 4, 7. 4 más 3, 7. Ya estaría balanceado. Acá iría 1 y aquí iría 1. Listo. Ahora, jóvenes, el segundo paso en estequiometría es encerrar con quién me piden trabajar. Me piden trabajar con hidróxido de sodio. Listo. Vamos a hacerlo en un círculo. Y me piden trabajar con él la cantidad de fosfato de sodio. Listo. ¿En qué relación están, jóvenes, según la ley de Proust? De 3 a 1. Pero, jóvenes, yo lo tengo que transformar a masa. ¿Por qué? Porque me están pidiendo hallar la cantidad de fosfato en gramos. Mira, en gramos. Las claves están en gramos. Y me dan el dato en gramos. Listo. ¿Con qué fórmula lo hago? La masa es igual al número de moles por la masa molar. La masa es igual 3 por... ¿Cuánto es la masa molar, jóvenes? Sería 23, ¿verdad? 23 más 16 más 1, 17. Sería 40, ¿verdad? 40. Y la masa sería igual a 3 por 4, 12, 120 gramos, jóvenes. 120 gramos. Y acá sería más sencillo, ¿no? La masa es igual al número de moles por la masa molar. La masa es igual, número de moles, 1. ¿Cuánto es la masa molar, jóvenes? El sodio es 23, ¿verdad? 23 por 3 de frente. A ver, 69, ¿no? 69 sería acá nada más, ¿ya? 69, claro, 23 por 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, ya. 69 más, jóvenes, el fósforo. El fósforo vale 31, listo, sería 100 ahí, más el oxígeno vale 16, ¿ah? Pero hay 4, 16 por 4, 64, ¿verdad? Y se le daría 164. Entonces la masa es igual a 164 gramos. Jóvenes, quiere decir que mi nueva relación estequiométrica ya no es de 3 a 1. Mi nueva relación es de 120 gramos a 164 gramos. Recuerda, 120 gramos de hidróxido de sodio y 164 gramos de fosfato de sodio.
Pero a mí me dan 7,2 gramos de hidróxido de sodio. O sea, acá, 7,2 gramos. Y aquí tendría que ir X, ¿sí o no? Entonces, X sería igual a ¿cuánto? A 164 por 7,2 por 7,2 entre 120. Y eso me saldría, jóvenes, 9,84 gramos. Una división sencilla, ¿no? 9,84 gramos. Y la última pregunta del examen, jóvenes. A ver, me dice, la ley de conservación de masa de la materia no se crea ni se destruye fue enunciada por... A ver, jóvenes, cuando vemos geometría, nosotros vemos tres leyes, ¿no? Las famosas leyes ponderales, o también llamadas leyes gravimétricas, ¿no? Gravimétricas, ¿no? ¿Recuerdan, jóvenes? La ley de Proust, la ley de Lavoisier y la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Gay-Lussac en función a lo que es leyes volumétricas, ¿no? Pero también hay una ley más, jóvenes, que es la de Wenzorn-Mitchell. Wenzorn-Mitchell. El señor Mitchell me decía que en una reacción de neutralización, sobre todo en una reacción de neutralización, los equivalentes, jóvenes, los equivalentes del ácido y de la base tienen que ser iguales en una reacción de neutralización, ¿ya? Eso me decía Mitchell, pero la pregunta estriba en función a la materia que no se crea ni se destruye fácil, ¿sí o no, jóvenes? Eso lo hemos estudiado en clase y hemos dado distintos ejemplos. Esta es la famosa ley de Lavoisier. Por ejemplo, a ver, si yo tengo dos reactivos, mira, en una reacción química de adición, tengo mis reactivos y tengo mis productos. La sumatoria de masa de los reactivos, del reactivo, tiene que ser igual a la sumatoria de masa del producto, jóvenes. Si acá es 100 gramos, aquí también tengo que obtener 100 gramos. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. La sumatoria de masas, por ende, tiene que ser la misma. Y así llegamos a la última pregunta. Ha sido un examen sencillo en la parte de química, pero si usted requiere afianzar sus conocimientos para el examen del día domingo, que es el examen de admisión general 2024-2, hay temas que no hemos hecho en clase porque no están incluidos dentro del prospecto de admisión. Por ejemplo, el tema de peso equivalente, por ejemplo, el tema de soluciones en unidades químicas de concentración. Por ende, voy a hacer un repaso de todos los temas de química, desde el tema de materias al tema de estequiometría, y voy a incluir los temas que usualmente no se suelen hacer en las academias debido a que no está incluido en el prospecto, pero que sí vienen y que sí son de utilidad para los problemas de admisión, para la resolución de los problemas de admisión. Por ejemplo, el tema de peso equivalente y soluciones, ¿sí? Insisto, usted tiene que conocer estas cosas para que pueda postular. Es imperativo, debido a que hay preguntas que requieren de estas fórmulas para que usted pueda llegar a la solución. Y eso ha sido todo de mi parte, jóvenes. El repaso se va a dar el día viernes por la noche, ¿sí? Si es que usted quiere inscribirse, pues me escribe a mi número personal, que lo va a encontrar aquí, y para poder darle más informes de forma virtual a través de esta pizarra, ¿sí? Muchas gracias.